Buen día, es un gusto poder saludarles nuevamente. Estamos aquí con un nuevo video. Vamos a darle continuidad a nuestros videos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una palabrita no muy positiva ni buena para nosotros. Nuestro título para el día de hoy es negación. Así que para introducir nuestro mensaje de esta hora, voy a contarles una pequeña historia para que ustedes puedan poner toda su atención. Imaginémonos que estamos en un aeropuerto, en una sala de espera, y ahí aparece la protagonista de nuestra historia. Una muchacha que había llegado con suficiente tiempo como, como buena cliente responsable. Había llegado con sus 2 horas de anticipación para estar ahí en el vuelo, para estar ahí lista para cuando su vuelo fuera a iniciar. Así que ella había hecho sus preparativos y como iba a estar ahí algún tiempo esperando, pues decidió ir a una de las tiendas que habían adentro del aeropuerto para comprar algunos eh, consumibles y tenerlos ahí mientras ella esperaba. Así que dentro de las cosas que ella compró, se compró una bebida, se compró un paquete de galletas y se compró una revista para tener un poquito de lectura en lo que el tiempo avanzaba. Así que una vez que finalizó su compra, ella se dispuso a ir a los asientos en la sala de espera para continuar con su con el tiempo que ella tenía que esperar ahí para que su vuelo iniciara. A los pocos minutos de que ella se dispuso a sentarse, aparece también por ahí otro joven que se sienta tan solo a 2 asientos de donde ella se había sentado. Este joven obviamente pues también iba a esperar su vuelo. Así que ella pues simplemente se limitó a darle los buenos días, una sonrisa y fue todo. Así que la muchacha de nuestra historia, pues entonces toma sus galletas, las abre y toma la primera galleta y se la empieza a comer. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que a los pocos segundos de que ella toma su primera galleta, aquel joven que se había sentado a un lado de ella toma el paquete de galletas y toma una galleta de ese paquete sin siquiera pedirle permiso a ella. Esta mujer se quedó un poco sorprendida. Nunca se esperó el atrevimiento de aquel hombre. Su reacción fue de quedársele viendo para ver si aquel hombre le decía algo, pero este caballero únicamente estaba comiéndose la galleta. Aquella muchacha no le dio importancia, así que ella tomó otra de sus galletas. Después, al instante, aquel hombre nuevamente de ese paquete de galletas toma una más. Aquella mujer ahora empieza a exaltarse y voltea para todos lados como pensando quizás esto es una broma. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este hombre está tomando mis galletas? Aquel caballero ni siquiera la voltea a ver, únicamente se está comiendo las galletas. Esta mujer se le queda viendo porque no entiende lo que está pasando.
Después de unos instantes, esta mujer toma otra de sus galletas. Pero ahora toma la galleta y se le queda viendo a aquel hombre para ver qué es lo que él hace. De pronto aquel caballero toma el paquete de galletas y saca una más. Aquella mujer ya estaba enojada. Ya se notaba en su rostro molestia. Ya tenía coraje. No entendía por qué este caballero le estaba tomando sus galletas sin siquiera pedirle una. En el paquete de galletas ya solamente quedaba una más. La última galleta. Aquella mujer ya estaba furiosa. Pero entonces aquel hombre, cuando se da cuenta de que tan solo queda una galleta en su paquete, él se dispone a sacarla. Pero antes de comérsela, este hombre parte la galleta a la mitad. Se come su mitad y le ofrece la otra mitad de la última galleta a esta mujer. Para esta mujer esto fue la gota que derramó el vaso. Así que sin más, esta mujer se levanta de su asiento enojada, furiosa. Le empieza a decir palabras altisonantes a este hombre. Lo empieza a maldecir. Toda la sala se da cuenta de lo que está pasando. Esta mujer le dice sinvergüenza, ladrón. Así que esta mujer, después de haber humillado a aquel hombre, toma sus cosas y aún molesta, se dirige a otra zona de la sala de espera para seguir esperando su vuelo. La historia no termina aquí, pero al finalizar nuestro mensaje de este día, les daré el desenlace, así que los voy a invitar para que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora queremos pedir la bendición de tu Santo Espíritu. Que seas tú quien dirija las palabras y que seas tú quien dirija este mensaje a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, bendice a cada persona que ha de escuchar este mensaje y que pueda ser de ayuda para el crecimiento espiritual y de bendición para el resto de nuestras vidas. Señor, seas tú quien hable a través de un servidor. Bendice pues tu palabra y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien amigos, vamos a iniciar entonces con nuestro mensaje que hemos titulado Negación. Y vamos a hablar acerca de uno de los 12 discípulos de Jesús. Uno muy particular. Este discípulo, tú y yo lo conocemos como Pedro. Este discípulo fue uno de los discípulos que más cambios tuvo que hacer en su vida, que más cambios tuvo que hacer en su corazón. Sin lugar a dudas, las pruebas que él pasó, las pruebas que él vivió, lo ayudaron a él a cambiar. Pero tuvo un costo fuerte. Y es lo que vamos a aprender en esta mañana tú y yo. Que a veces necesitamos que algo pase en nuestra vida para que esos cambios puedan surgir. Y esos cambios sean para bien, con la ayuda de nuestro Dios. Voy a invitarles para que tengan su Biblia en sus manos. Y vamos a empezar a leer en el Evangelio de Mateo.
Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo número 26, versículos 69 y 70. Dice así la palabra de Dios: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él, Pedro, negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. No sé lo que dices. Esta parte de la vida de Pedro es una de las partes más conocidas por muchas personas, aún aquellas que nunca han leído la Biblia, aún esas personas conocen esta parte de la historia de Pedro. Cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. Y este texto que hemos leído es la primera vez donde Pedro niega a Jesús. Y él dice: no sé lo que dices, no sé de qué me estás hablando. Pero saben, esta no fue la primera vez que Pedro negó a Jesús en su vida. Así que vamos a ir a otro de los evangelios. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 5. Y aquí vamos a descubrir cuál fue la primera vez que Pedro negó a Jesús en su vida. En el capítulo 5 del libro de Lucas se relata cómo es que Jesús conoce a Pedro. Jesús recién iniciaba su ministerio. Y en esta parte de su vida Jesús estaba acercándose a quienes iban a ser sus discípulos y los estaba llamando para que estuvieran con él. En esta ocasión Jesús había pasado la mañana predicando a mucha gente. Él estaba cerca del río. Estaba a la orilla de ese lago donde Pedro y su hermano se dedicaban a la pesca. Esa mañana no había sido una mañana buena para Pedro. Así que Pedro ya estaba guardando todas sus cosas que había utilizado para la pesca de ese día. Y ya se estaba preparando para retirarse a su casa después de haber fracasado esa mañana en la pesca a la cual él se dedicaba. Entonces Jesús lo miró. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 4. Lucas 5:4. Cuando terminó de hablar, cuando terminó de predicar Jesús, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. A lo que Pedro le responde, versículo 5. Entonces Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Imagínense ustedes, un pescador había pasado toda la madrugada pescando y la historia dice que no habían pescado un solo pez. Aquella madrugada había sido un desperdicio total. Pedro ya estaba cansado. Pedro estaba aturdido por el fracaso. Y entonces llega Jesús y le dice: deja de guardar todo lo que estás aguardando. Vamos nuevamente al mar
y echa tus redes nuevamente. Imagínense ustedes, ¿cómo creen que se sentía Pedro? Después de haber pasado toda esa madrugada, desvelado, cansado, agotado, con el fracaso que se le notaba en su rostro. Y entonces escuchar a alguien que no se dedicaba a la pesca, que viniera a decirte, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, así no tienes que hacerlo. Inténtalo otra vez, pero inténtalo ahora a mi manera. ¿Se imaginan ustedes a este Pedro? El versículo dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Saben? Esta frase de en tu palabra echaré la red era una manera de decir, Pedro, de decir, pues lo voy a intentar, pero vas a ver que no va a pasar nada. Lo voy a hacer, pero con duda. Únicamente para que tú veas que yo ya he trabajado toda la noche y que no ha pasado absolutamente nada. Esta es la primera vez que Pedro negó en su vida a Cristo Jesús. Y esta negación se llama negación de la duda. Estoy seguro de que más de uno de nosotros, alguna vez en nuestra vida, hemos dudado de Dios. Hemos dudado de su capacidad, hemos dudado de su poder. Hemos dudado de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y es que quizá el fracaso ya nos ha alcanzado, es que quizá el cansancio ya nos está agobiando. Y estamos hartos, quizá. Y le decimos a Dios, Señor, ya he luchado, ya he trabajado. Pero no veo que esto cambie. No veo cómo esto pueda cambiar en mi vida. Y entonces dejamos que la duda entre en nuestro interior y neguemos al Maestro. La historia continúa y dice que Pedro echó las redes sin ganas, desconfiando, con toda la duda dentro de sí, harto, cansado, únicamente para darle gusto al Maestro. Y dice el texto bíblico en el verso 6, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas sus barcas de tal manera que se hundían. Saben, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a pesar de nuestras dudas, cuando tú y yo aprendemos que en Dios hay poder y echamos nuestras redes, sin importar lo que hayamos pasado, sin importar lo que hayamos vivido, cuando tú y yo confiamos nuevamente en Dios, el Señor está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y permitir que caigan bendiciones hasta que sobreabunden. Si esa mañana Pedro se hubiera negado por completo a echar sus redes nuevamente, Pedro se hubiera perdido de esa gran bendición. Dice la palabra de Dios que aquella pesca fue tan fructífera, fue tanta la bendición que recibieron, que las redes se rompían, que las barcas se habían llenado a tal punto que casi se hundían. Saben, quizá tú y yo a veces nos hemos perdido de grandes bendiciones únicamente porque hemos dudado de la palabra de Dios. Quizá había una bendición
muy especial para ti, pero como tú dudaste, ya no recibiste esa bendición. Hoy este día hemos aprendido que si tú y yo no dudamos de Dios, que si tú y yo aprendemos a confiar en Dios aún a pesar de nuestros fracasos, aún a pesar del cansancio que tengamos, muy a pesar de lo que esté pasando en nuestra vida, si tú y yo aprendemos a confiar en Dios nuevamente, el Señor está dispuesto a preparar una bendición tal que va a llenar nuestras vidas, una bendición que no solamente nos va a alcanzar a nosotros, sino que esa bendición va a permitir que alcance para muchos más. En esta ocasión Pedro pudo compartir su bendición y pudo llenar otras barcas de otros pescadores que ese mismo día no habían obtenido el éxito. Pero para Dios no hay fracaso, para Dios solamente hay éxito. Y todos los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esta fue la primera vez que Pedro negó a Jesús. Lo negó con su duda. Regresando al libro de Mateo, capítulo 26, versos 71 y 72, dice lo siguiente. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí. También éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él, Pedro, negó otra vez y ahora añadió algo a su negación. Lo negó con juramento y dijo, no conozco a este hombre. Pedro había negado a Jesús por segunda vez. En tan solo un instante, en tan solo unos minutos, en esa misma noche, Pedro negó a Jesús por segunda vez. Pero esta vez no fue la segunda vez que Pedro negó a Jesús. Regresemos ahí mismo en el libro de Mateo, vamos a regresarnos unos capítulos atrás. Capítulo 14. Capítulo 14. Vamos a empezar a leer a partir del verso 28. Jesús ya había pasado tiempo con sus discípulos. Jesús ya había tenido varios milagros, ya había hecho muchas cosas junto con sus discípulos. En esta ocasión, después de una predicación, Jesús había pedido a sus discípulos que ellos fueran adelante, que se adelantaran en el camino y que Él los iba a alcanzar después de que despidiera a la gente. Así que sus discípulos se adelantaron, tomaron su barca y se fueron sobre el mar. Pero dice que después de que pasó el tiempo, en el versículo 25 del capítulo 14 leemos, pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Jesús iba hacia sus discípulos para alcanzarlos, pero él iba sin un barco, iba caminando por las aguas. Entonces, verso 26 dice lo siguiente: los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús, en el verso 27 les dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y entonces aparece Pedro. Versículo 28. Pedro le respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Muchos cuando leemos esta parte de la historia pensamos que quizá Pedro tenía buenas intenciones. Que quizá Pedro
hizo lo correcto, porque no alcanzaban a percibir quién era el que estaba allí al horizonte. Estaba oscuro. Inclusive ellos mismos habían dicho, es un fantasma, porque ¿quién puede caminar sobre el mar? Pero saben, lo cierto es que Pedro ya había alcanzado a distinguir que el que estaba delante de ellos realmente era Jesús. Y cuando Pedro le dice estas palabras a su maestro y le pide que le permita a él ir hacia él, Pedro lo que estaba haciendo era alzarse el cuello delante de sus otros compañeros y decirle a ellos, mírenme, yo puedo caminar sobre el mar como lo está haciendo Jesús. Voltéenme a ver a mí. Esta fue la segunda vez que Pedro negó a Jesús, y lo negó con su soberbia. La primera vez que Pedro niega a Jesús lo hace con su duda, lo hace con su desconfianza, pero esta vez Pedro lo hace con su soberbia. Él se sentía más que los otros discípulos, él quería sobresalir sobre los demás. Y saben, hermanos, quizá estoy hablando para alguien que ya tenga mucho tiempo dentro de la iglesia, que quizá piense que es más que cualquiera de los hermanos que van a la iglesia. Quizá el orgullo, quizá la vanidad ha hecho que tu corazón se endurezca. Quizá tú vas a la iglesia, sí, quizá tú crees en Dios también, pero quizá te encuentres en una situación en la que tú pienses, yo soy mejor que todos. La soberbia está permitiendo que tú niegues a Jesús en tu vida. La historia continúa, verso 29. Jesús le dijo, ven, acércate, Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Y es que mientras tú y yo mantenemos nuestros pies sobre la tierra, y mientras tú y yo permanecemos con nuestra vista puesta en Jesús, no va a haber nada que nos impida ir hacia Él. Tú y yo tenemos la certeza de que si mantenemos nuestros ojos fijos en Cristo Jesús, la victoria es segura. Pero el versículo 30 dice, pero él, Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero cuando tú y yo quitamos la vista de Jesús, cuando tú y yo empezamos a fijarnos a los lados, y empezamos a voltear hacia los que nos están viendo, les decimos, mírenme, aquí estoy, voltéenme a ver a mí, ya no miren a Jesús, ahora mírenme a mí. Cuando tú y yo intentamos opacar a Cristo Jesús con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, entonces empezamos a negar al Maestro. Pero entonces, sin darnos cuenta, tú y yo empezamos a separarnos de Cristo Jesús. Y entonces vienen los vientos de las pruebas, los vientos de las tentaciones, y golpean nuestra vida, y tú y yo empezamos a hundirnos. Es tan solo porque hemos dejado de ver a Jesús y empezamos a vernos a nosotros mismos como autosuficientes, como sin necesitar de alguien más. Pero no estamos más equivocados. Necesitamos humildad, necesitamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces Pedro gritó, Señor, sálvame. Y esta fue la mejor decisión que Pedro pudo haber tomado esa noche. Esa noche Pedro descubrió que él necesitaba a Jesús en su vida. Esa noche Pedro descubrió que no era por sus fuerzas, que no era por su orgullo, que no había nada en él bueno.
Entonces Pedro dijo: Señor, sálvame. Tú y yo hoy debemos decir lo mismo. Debemos dejar nuestro orgullo a un lado, nuestra vanidad a un lado, debemos dejar nuestra soberbia. Tenemos que volver a voltear a ver a Cristo Jesús y decirle: Señor, sálvanos. Entonces Jesús extendió su mano y sacó a Pedro del mar. Cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios nuevamente, cuando tú y yo aprendemos a dejar a nuestro orgullo a un lado, entonces Jesús puede extender su mano y alcanzarte donde estás. Pero es necesario que tú y yo tomemos una decisión este día y permitamos que el Señor nos salve. Regresando nuevamente al capítulo 26. Pedro ya había negado a Jesús 2 veces. Y la historia continúa. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pero fíjense lo que dice el verso 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y entonces cantó el gallo. Pedro había negado a Jesús por tercera vez, y esta vez incluyó en su negación palabras groseras, palabras altisonantes que habían sacado a relucir el verdadero carácter de aquel Pedro. Pero Pedro no fue la tercera vez que negó a Jesús en su vida. También lo hizo ahí mismo en Mateo, capítulo 26, verso 40. Se acercaba el momento de que Jesús fuera entregado a los romanos. Se acercaba el momento en que Jesús iba a ser arrestado e iba a ser crucificado. Y Jesús sabía que lo que se venía iba a ser fuerte, que lo que se venía iba a ser importante. Así que él tenía que tomarse un tiempo para orar. Él tenía que tomarse un tiempo para estar en comunión con su Padre Celestial. Así que Jesús invitó a sus discípulos para que lo acompañaran a orar con él, a tener un momento de oración junto con Jesús. Pero entonces Jesús le había dicho a Pedro: quédense ustedes aquí, espérenme aquí, yo voy a ir un poquito más allá y voy a orar. Ustedes, por favor, oren por mí. Versículo 40 del capítulo 26. Jesús regresa a sus discípulos y les dice, verso 40, volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro esa noche no pudo orar con Jesús. Pedro esa noche no pudo permanecerse despierto tan solo una hora más. Para Jesús era muy importante que él estuviera con él a su lado ese momento. Pero Pedro no lo pudo hacer. Esta fue la tercera vez que Pedro negó a Jesús en su vida. Y esta negación de Pedro se llama la negación de la negligencia. Pedro negó a Jesús con su indiferencia. Pedro negó a Jesús con su falta de importancia. Saben, amigos, las horas que estamos viviendo, estos días que estamos viviendo, estos últimos minutos que estamos pasando en este mundo, son muy importantes para Jesús. Y al igual que se lo pidió a Pedro aquella noche, de que permaneciera velando y orando, es lo mismo que Jesús nos está pidiendo a ti y a mí en estos últimos días de este mundo. Que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos velando, que nos mantengamos despiertos, porque lo que se viene es importante. Así que Jesús nuevamente regresó a orar. Verso 41, Jesús les dice: velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que versículo 42, otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero tristemente el versículo 43 dice: volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Segunda oportunidad. Jesús nuevamente volvió a confiar en sus discípulos y les dijo: por favor, no se duerman, oren conmigo. Eso mismo Jesús nos está pidiendo a ti y a mí. No te duermas. Date cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Yo te necesito despierto, dice Jesús. Necesito que ores. Necesito que veles conmigo. Que te mantengas a mi lado, dice Jesús. Jesús te está haciendo una invitación esta hora. Para que ya no lo niegues más. Para que no te muestres indiferente ante su llamado. Que te mantengas fiel a Él. Pero quizá estamos teniendo la misma respuesta que tuvo Pedro esa noche. Y quizá nos estamos durmiendo. Quizá nos estamos dando cuenta del peligro que se viene. Quizá nos estamos dando cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Así que una vez más Jesús, verso 44, los dejó. Se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo lo mismo. Entonces Jesús regresa con sus discípulos nuevamente, verso 45, y les dijo: duérmanse ya, sigan descansando. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús le dio otra oportunidad más a Pedro esa noche y Pedro no la pudo tomar para él. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios en tu vida? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios a nosotros en nuestra vida? Pero esta vez Jesús le dice a Pedro y a sus discípulos que estaban con él: ¿saben qué? Si a ustedes no les interesa, sigan durmiendo. Olvídense de mí. Jesús va a venir por segunda vez. Él va a venir sí o sí. Tú y yo estamos listos. Si no estamos listos, Jesús de igual manera va a venir. La decisión está en tus manos. La decisión está en mis manos. Tú y yo tenemos que decidir hoy si nos despertamos o si seguimos durmiendo y negando a Jesús. Aquella mujer de la historia que contamos al principio finalmente se subió a su avión. Iba aún furiosa, continuaba enojada por lo que había pasado en la sala de espera. Aún su cabeza no cansaba de comprender qué era lo que había pasado ese día. Así que molesta, tomó sus cosas y empezó a acomodarlas en su asiento arriba. Y cuando aventó su bolsa en el asiento donde ella se iba a sentar, escuchó por ahí un ruidito que le llamó la atención. Y es que lo que ella había escuchado era el sonido de la bolsa de un paquete de galletas. Ella por un instante no comprendía qué estaba pasando, así que abrió su bolsa. Y se dio cuenta de que dentro de su bolsa estaban las galletas que ella había comprado. Resulta ser entonces que las galletas que ella se estuvo comiendo con aquel joven en la sala de espera no habían sido las galletas que ella había comprado. Las galletas que ella se había comido eran las galletas de aquel caballero. Entonces su rostro cambió. Aquel coraje, aquel momento de orgullo que ella tenía, ahora se transformó su rostro en un rostro de vergüenza. Aquella mujer estaba roja. No podía contener
la vergüenza que sentía, pero ahora ya estaba arriba del avión. Ya no podía regresar, ya no podía volver y pedirle perdón a aquel caballero por no solamente haberse comido sus galletas, sino también haberle dicho tantas malas palabras y haberlo puesto en evidencia ante toda la sala de espera. Ya no podía hacerlo. Había perdido su oportunidad. No sé con quién estoy hablando en esta hora. Quizá estoy hablando con alguien que ha tenido muchas oportunidades de acercarse a Dios. Pero en una y otra ocasión, quizá tú y yo hemos negado a Jesús. Un gallo tuvo que venir a recordarle a Pedro lo que había hecho. Un paquete de galletas le había recordado a aquella mujer que se había equivocado. ¿Qué estás esperando que pase en tu vida para acercarte a Cristo Jesús? ¿Qué necesitas que pase en tu vida para que te des cuenta de que estás equivocado? Hoy quizá sea tu última oportunidad. Yo no lo sé. Solamente Dios sabe cuál es tu última oportunidad. Por eso hoy tienes que decidirte por Cristo Jesús. Tienes que dejar de negar a Jesús. Tienes que dejar de alejarte de Él. Y tienes que permitir que Cristo Jesús haga un cambio en tu vida. Esa noche cuando Pedro negó a Jesús por tercera vez y aquel gallo le recordó lo que él había hecho, Pedro cayó de rodillas, con lágrimas en sus ojos, pidió perdón. Y saben, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Quizá le hemos fallado a Dios más de una vez. Quizá le hemos fallado a Jesús más de 3 veces. Quizá toda nuestra vida nos las hemos pasado negándonos a Jesús. Pero hoy es la oportunidad de caer de rodillas, de derramar nuestras lágrimas y de decirle a Jesús: Señor, aquí estoy, con mis pecados, aquí estoy, para que tú hagas un cambio en mi vida y en mi corazón. Aquel Pedro pudo ser transformado. Aquel Pedro pudo finalmente dejar de negar a Jesús. Aquel Pedro finalmente pudo entregarse por completo a Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, leemos lo siguiente. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. ¿Qué es lo que Pedro tenía ahora que no tenía antes? ¿Qué es lo que Pedro le pudo ofrecer a aquel hombre que antes no podía ofrecerlo? Lo que Pedro logró tener en su vida era a Cristo Jesús. Tú y yo, hoy, tenemos esta oportunidad. Jesús te está dando la oportunidad de que tú le abras su corazón y que permitas que Jesús entre en tu vida y en tu corazón, para que a partir de hoy ya no haya más negaciones en nuestra vida, sino que haya Cristo Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, una vez más estamos ante ti, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Es muy probable que te hayamos fallado en nuestra vida. Es muy probable que hayamos pasado el tiempo negando que tú existes. Pero Señor, ya no queremos hacerlo más. Queremos pedirte que tú hagas un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. Que tú permitas que la duda, el orgullo, la soberbia, nuestra indiferencia, todas esas cosas negativas se alejen de nosotros. Y que lo que haya en nuestra vida y en nuestro corazón sea solamente tu Hijo Cristo Jesús. Así que Señor,
ponemos nuestra vida entera ante ti, para que tú lo llenes con tu Santo Espíritu y con tu poder. En tus manos, pues, Señor, encomendamos nuestro espíritu, para que tú obres un milagro en nosotros. Por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, fue un gusto poder estar con ustedes una vez más. Les dejamos este hermoso mensaje para que ustedes puedan hacer conciencia en su vida y que el Señor pueda transformar nuestro corazón. Así que no se les olvide dejar sus comentarios, dejar su like, compartir los videos y suscribirse. Que el Señor les bendiga grandemente.